Qué mala cara traes, inglés. ¿Pasa algo? No, nada. Es que vengo de la plaza y... ¿Y qué? Mal muerte. Es eso, ¿verdad? Sí, señora Paquita. Han aparecido Saturnino y su cuñado en la tapa del cementerio. Que descansen en paz. Los han fusilado sin más. Si eran dos pobres campesinos que no sabían otra cosa que labrar el campo. ¡Calla! Que te pueden oír. Que seas inglés no significa que estés a salvo. Había llegado la victoria, pero no había llegado la paz. Y la paz no llegó con Franco ni entonces ni a lo largo de los 40 años. Me parece una tragedia atroz. Lo que pasó fue una tragedia atroz para este país. El final de la guerra no supuso lo que muchos esperaban. Mucha gente en España esperaba que dejara de haber muerte, que dejara de haber hambre, que dejara de haber frío. El final de la guerra, sin embargo, constituyó un ejemplo brutal de la falta de piedad de quienes mandaban en el lado rebelde. Las cifras de la represión franquista, de las muertes durante la posguerra todavía no ponen de acuerdo a todo el mundo. En todo caso, oscilan entre los 50 y los 150.000 fusilados. Además, en un estado de guerra que se prolongó hasta 1948. 9 años de estado de guerra. Se mantuvo con juicios sumarios que no admitían pruebas ni defensas. El cine de Jáuregui, vecino de la comisaría del mismo nombre, fue utilizado como improvisada prisión, lo mismo que el cine de verano de la Plaza del Duque, el cabaret Variedades, los sótanos de la Plaza de España, el barco Cabo Caboeiro, casas particulares cercanas a las comisarías, etcétera, etcétera. La represión sobre los funcionarios y empleados de la administración local de Sevilla comienza desde la misma tarde del 18 de julio. En la semana y meses sucesivos van a continuar los ceses y expulsiones en los distintos servicios y establecimientos dependientes de las dos corporaciones, y cuando llegamos al mes de diciembre nos encontramos con una cifra de 290 ceses en Diputación y 260 en el Ayuntamiento. En esta residencia de los padres jesuitas, donde funcionó durante la República el Instituto Escuela, puso su despacho el capitán Manuel Díaz Criado, delegado militar de orden público de la Segunda División Orgánica. Aquí los padres jesuitas, que volvieron inmediatamente a su residencia, compartieron aquel horror mano a mano con el capitán Díaz Criado y su ayudante, el teniente Rebollo. Los presos que se hacinaban en la cárcel provincial, con capacidad para 400 personas y donde se hacinaban más de 1000 hombres y 400 mujeres, y en otros centros de detención, eran traídos para ser interrogados y torturados por Díaz Criado, Rebollo y sus esbirros a esta residencia de los padres jesuitas. Mientras tanto, mientras duraban los interrogatorios, eran encerrados en esta sala del cabaret Variedades y de aquí eran enviados por el capitán Díaz Criado o bien a ser fusilados en el cementerio de San Fernando o bien a los centros de detención de donde procedían. Al tiempo lo han trasladado. Entonces yo entré a comunicar con mi padre y me dijo, ¿está ahí la mujer de Bartolo? Y le dije que sí. Dice, pues anda a ver al cementerio con ella, que han matado a su marido. Y los que confesaban, los dejaban que lo vieran la familia. Ante estas murallas de la Macarena, fusilaron los sublevados, entre otros, al general de brigada Miguel Campins Aura, comandante militar de Granada, a muchos militares leales a la República y a un grupo de los mineros de Huelva apresados por los guardias civiles del comandante Haro en La Pañoleta el 19 de julio por la mañana. Lo mismo que aquí, en otros puntos de la periferia urbana, procedieron a fusilamientos los sublevados, en Ciudad Jardín, en la piscina Sevilla en Los Remedios, en la calle Pajer del Corro, en el barrio de Triana. Para público escarmiento quedaban los cadáveres durante horas tirados en el suelo.
Según las investigaciones que hemos realizado, podemos calcular que fueron 465 las personas que murieron como consecuencia de la represión en la zona republicana almeriense. Entre estas víctimas destacan las personas vinculadas a las organizaciones de derecha, fundamentalmente pequeños y medianos propietarios, y personas de la Iglesia Católica, como el obispo de Almería, el obispo de Guadix, sacerdotes y otro personal eclesiástico. En los primeros días el que está dirigiendo un poco la situación, pero desde luego con el consentimiento de todo el elemento sublevado en Córdoba, es Eduardo Quero. En el cementerio de San Rafael, uno de los lugares donde hubo más masacre en los fusilamientos de la guerra civil. El 16 de agosto ya ponen de jefe de orden público de Córdoba a un jefe de la Guardia Civil, comandante, que es zurdo, que dirige un poco el orden público o digamos el desorden público en Córdoba. Y las matanzas ahí pues continúan con, por ejemplo, médicos. Uno de los tipos más curiosos en la obra represiva de Córdoba se llamaba don Luis Zurdo. Este fue un hombre notable por los muchísimos crímenes que cometió. En esta calle entonces, en nuestra acera a la derecha, había una tienda que se llamaba Las Tres Bs. Él se enamoró de una muchacha joven, hija del dueño, y ahí en esa casa la recogió, represalió al padre, represalió al novio y se la trajo a vivir aquí, justo a esta casa que tenemos a la derecha. Ahí en esta casa tuvo con ella 5 hijos que después la beneficencia de Córdoba tuvo que recogerlos porque se encontraban en la miseria más absoluta. En fin, todo lo que es la clase popular de Córdoba era víctima del camión de la muerte paseando todas las noches por Córdoba. Unas matanzas, de 50, 100 cada día. Cuando el famoso don Bruno estaba llegando ya a los 10.000 fusilados, 8.800 fusilados, entonces este órgano lo animaba, lo alababa. El obispo lo hace en una homilía famosa en la que le decía Cascajo, lo confundía o le decía a propósito que él era un nuevo David, que estaba acabando con el Goliat rojo de Córdoba. La represión de Córdoba no es personalista, no se puede atribuir a las locuras del comandante Zurdo o a las locuras del teniente coronel Bruno Ibáñez, que eran locos ciertamente, locos sanguinarios, pero todo eso está apoyado por la gran burguesía de Córdoba o las grandes burguesías de los pueblos. El sitio era una fosa enorme, Yo a veces cuando veo en la televisión o en algún sitio las minas de Río Tinto, por ejemplo, esos agujeros enormes, era una cosa parecida, siempre me recuerda eso, una fosa enorme de unos 20 metros de profundidad, con esas carreteras a su alrededor que bajaban para depositar los cadáveres en capas. Luego los cubrían con una poca de tierra y echaban otras capas encima. O sea, que aquí podría haber pues 2.000 o 3.000 o 4.000 cadáveres enterrados bajo nuestros pies. La represión en Jaén, como en el resto de España realmente, ¿no? Adquirió caracteres absolutamente dramáticos por una parte y por otra. En el año 36, al principio de la guerra, en aquel verano en que los papeles, digamos, la República perdió los papeles, se le fueron las cosas de las manos, hubo muchas milicias incontroladas que asesinaron a propietarios campesinos, o los encarcelaron, los encausaron, quemaron templos, hicieron auténticas barbaridades, ¿no? En algunas ocasiones auténticas barbaridades. Después, lógicamente, cuando la guerra dio la vuelta y ganaron los nacionales hicieron una represión, digamos que más sistemática. A mí me conocía todo Jaén. Ya estaba algo en movimiento con la izquierda, pues iba a la cárcel.
No, la casa, antes iba a otro lado. Iba a la Checa. La Checa es donde estaba la Falange y te hacía declarar lo que quería. A mí cuando terminó la guerra, pues me metieron en Falange detenida. En una primera etapa, el principal objetivo de la represión que se ejerció sobre las mujeres fue redibujar ese modelo de actuación femenino tradicional. Un poco más adelante en el tiempo se trató de desarticular las redes de solidaridad y de apoyo a los presos y a los huidos. Como estaba mi padre preso también, yo iba a llevar la comida y había en la puerta de allí de la cárcel había un falangista y se metió conmigo. Yo joven y con fuerza a meterse conmigo, a ponerme la mano en el pecho y yo cogí, pum, y lo tiré para atrás. Aquello fue la petición mía. Evidentemente hubo mujeres que fueron represaliadas por su pertenencia a partidos políticos, por su militancia en sindicatos, por ser maestras, pero las mujeres que fueron juzgadas fueron mujeres comunes y corrientes, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 40 años, que se dedicaban a sus labores, mujeres que no sabían leer y no sabían escribir y que firman su enterado de la sentencia con la huella dactilar. Al ser una provincia tan claramente favorable al Frente Popular, yo creo que la represión ahí, y al ser una provincia también que estuvo durante toda la guerra en el Frente Popular, toda la represión fue, por lo que yo sé, tremenda. Estamos en el cementerio de San Eufrasio de Jaén. Este lugar ha sido punto de referencia sobre la represión franquista. En estas tapias que acabamos de ver fueron ejecutadas 1.276 personas republicanas. Pero lo más curioso es que después de su muerte no se la introducía por la puerta principal, sino por un portón aledaño que conducía a un solar anejo que era conocido popularmente como el Corralillo de los Ahorcados, donde iban a parar niños sin bautizar, suicidas y, como no, reos de muerte, rojos en general, ¿no? Estas personas no iban al cielo. En su interior de este cementerio existe una gran fosa común en la que yacen 2.000 víctimas de la dictadura todavía al día de hoy innominadas. Mi abuelo era pianista, tenía una tienda de música, era profesor en el conservatorio, concertista y tenía mucha relación con los ambientes culturales de la ciudad. Era muy conservador, se puso enseguida de parte del bando rebelde, de los militares golpistas. Ellos tenían una casa en la Cuesta de Gómez, en la subida de la Alhambra, que es también la subida del cementerio. Allí nació mi madre, en 1936. Bueno, pues me han contado que mi abuelo, estando de parte de los golpistas, no resistió y tuvo que cambiar de domicilio porque no soportaba ver a los camiones cargados de profesores, de compañeros, de gente que él conocía y con la que coincidía en la ciudad, que iban a las tapias del cementerio para ser ejecutados como un método de terror, ¿no? O sea, ni siquiera la gente partidaria del régimen pudo soportar la dureza de la represión que se impuso en Granada desde el primer momento. La Falange, antes del movimiento, antes de la guerra, tenía pocos afiliados, pero obviamente una vez en marcha la guerra, pues creció de una manera vertiginosa. Y para hacer méritos, pues la gente que entraba allí, que no eran ni falangistas ni nada, pero entraban allí, pues mataban, o hacían lo que se les decía o ordenaba para salvar el propio pellejo, ¿no? De modo que luego matar y asesinar, viene un momento en que empieza a gustar. Al final de la guerra,
pues lógicamente la gente que sí ha logrado saltar de la provincia de Málaga a Almería y se ha ido para el Levante, y bueno, una vez que acaba la guerra los dejan cortados y se encuentra pues también en medio de la desolación y además alentado un poco por esa frase que se hizo famosa del régimen, en la que decía: quien no tenga las manos manchadas de sangre puede volver. Entonces muchos vuelven, pero se encuentran con que en el momento que vuelven no faltan en los pueblos quienes van corriendo a la Guardia Civil a decir: pues este dijo tal cosa en tal sitio, pues este lo vi en tal otro, pues tal. Y entonces pues hay un grupo de chivatos que van, todo el que va apareciendo por el pueblo, y entonces las cárceles se llenan, las cárceles locales. Se pretendía olvidar, se pretendía silenciar muchas cosas, ¿no? Tenías que intuirlas, y verdaderamente había como un pacto de silencio en todas las familias para evitar dar datos que pudieran sobresaltar sus propias conciencias. Empieza la depuración, y esa depuración ya dura desde el momento en que se ocupa cada pueblo hasta principios del 37, en que Queipo ordena que todos los presos que existen en el territorio de la Segunda División pasen bajo control militar. Y en ese momento la represión, en vez de ser como se está haciendo hasta ese momento, que se mataba simplemente con el bando de guerra, pues en ese momento ya se crea el aparato judicial militar, que es el que se va a encargar de los consejos de guerra sumarísimos y de toda la parafernalia esta militar, ¿no? Si pudiéramos saber cómo fue, a cuánta gente afectó la represión en la zona minera, que es donde se cebaron, probablemente el número ese de gente represaliada subiría probablemente a unas 7.000, 8.000 personas. La represión también fijó algunos colectivos como principales objetivos. En el ámbito de la enseñanza, no solo se establecieron nuevos contenidos y se rechazó cualquier intento de pedagogía innovadora, sino que el magisterio sufrió una de las más efectivas depuraciones, solamente comparable a la que tuvo lugar contra los responsables de la administración local durante la República. Esta campaña empezó en noviembre del 36. Los militares entraban en los pueblos y buscaban puerta por puerta a los maestros republicanos para fusilarlos. Pasa a ser una escuela absolutamente fascista. En un principio pasa a ser una escuela fascista, es decir, donde la obediencia, la jerarquía eran los valores más importantes. Donde el rigor religioso, donde el rigor político funcionaban e impregnaban toda la escuela. Si no tenía 3 chicas no podía ir al colegio, ¿eh? Mi madre tenía 4. Al colegio Socorro íbamos nosotros, pero teníamos que llevar 3 chicas para entrar. Y eran beatas, gente, estas que tenían los cuernos así. Eran monjas, pero arriba las de pago y abajo las de barde. Pero las de barde había que llevar las 3 chicas. El día que mi madre no podía dar las 3 chicas, ese día no íbamos al colegio. Era la vida de mucha gente. Que me lo han dado a mí, pero bien, ¿saben? Que dentro de la medalla está el recuerdo de todo el que conocí y de todo el que vivió aquella vida con nosotros. Y ¿quieres que te diga un poema? Dice: esta medalla que llevo en mi cuello y en mi pecho es un trozo de la historia, de represión y de preso, cuando Andalucía luchaba por defender su derecho. Fueron unos malos tiempos de represión y miseria, cuando apenas se podía poner pan sobre la mesa. Y ni siquiera los chavales podíamos ir a la escuela. Fuimos una generación sin cultura y sin derecho. Y nuestro futuro era el trabajo y el silencio. Hijo.
Madre. Sana yo lo que has comido por ahí. ¿Tienes hambre? No mucha. Bueno, hay mucho, porque los tiempos han cambiado. No se Pero preocupe. algo te pondré preparado. Siéntase aquí conmigo, madre. Hay mucha miseria. ¿Y usted cómo está? Maldita guerra que mata a inocentes. ¿Qué pueden oírte? Madre. Todo irá bien. Ya no la dejaré sola. Siempre estaré con usted. El menú del día, como todo lo demás, dependía de la clase social a la que cada cual pertenecía. Los obreros jamás comían carne ni pescado. Su alimentación se basaba en un guiso de legumbres que solían comer por la noche después de las tareas del campo y gazpacho durante el día. El pan era un elemento fundamental en sus dietas. Solo comían algo de carne aquellos pequeños o medianos propietarios que 1 o 2 veces al año hacían matanza. En España en particular fue peor la posguerra para el hambre que la guerra. Las consecuencias del hambre son muchas, de las primeras psicológicas, ¿no? Estas son difíciles de medir y no se valoran suficientemente hasta pasado mucho tiempo. Hambre muchísima. No podías comer lo que querías. Comías sin pan, que parece que no te alimentaba la comida. No es tan solo la disminución total de las calorías, sino cualitativamente. Y si el hambre se prolonga, aparecen enfermedades que ya los médicos no las vemos, como son determinadas faltas de vitamina, avitaminosis, el beriberi, el escorbuto, la pelagra. Todo esto se vio en la guerra civil. Me lo han contado. Mi abuelo era médico que vivió aquella época dramática y mi abuelo vio todas estas enfermedades. Yo me acuerdo de unas lentejas que comimos, que eran, cada lenteja tenía su bicho. Había garbanzo, había arroz y había patata, pero las patatas no comíamos también las cáscaras de las patatas, o sea que... Los gatos también fueron perjudicados por la rebelión fascista, porque gatos, aquí está uno que se ha comido más de un gato. Pues en aquella fecha todo era bueno. Yo he comido hasta las cáscaras de naranja fritas, las he comido yo en aquella fecha, sí. Estamos esperando que trajeran la basura para allí, a coger los garbancillos, las lentejillas, lo que hubiera por allí. Eso no había derecho. Las mujeres que estuvieron sometidas a periodos largos de hambruna y que estaban embarazadas, pues se ha visto que 20, 30, 40 años después, el riesgo de tener la descendencia, ¿no? Tener diabetes y tener obesidad, era mayor en las mujeres que estuvieron sometidas a hambruna que en las mujeres que no estuvieron sometidas a hambruna. Esto es algo desde el punto de vista biológico apasionante y dramático desde el punto de vista humano, porque el hambre sobrepasa a una generación. Las que han pasado esas han sido las madres para llevarnos para adelante, con tanta hambre y tanta necesidad como se ha pasado, que no había ni zapatos que ponerte, no había nada, nada. Pues mi madre la he visto yo comprar en la plaza de la feria los tronchos y las hojitas de las coliflores. ¿Y quién se comía las coliflores? Porque las coliflores tenían que tener la flor, pero nosotros nos comíamos los tronchos. ¿Dónde iban esas coliflores a parar? Yo recuerdo perfectamente a mi madre, que era la organizadora, porque por lo visto era muy buena administradora en ese sentido, de sacar la poquita de carne que se le echaba, el poquito de pollo o de gallina, era gallina, de gallina que se le echaba, y el tocino, y voy a hacer las particiones.
y en una fuente hacía los lotes para que todo el mundo comiera la misma cantidad de carne, la misma cantidad de tocino. Mi madre era experta. Y ella, como buena ama de casa y buena madre, se guardaba siempre el pescuezo porque yo creía positivamente que era lo que más le gustaba a mi madre. Sin tener que comer, nos íbamos al campo, cogíamos cardillos, cogíamos los ositos de las marvas y nos los comíamos, y nos íbamos al Hotel Cristina a coger la carboncilla para que guisara a las madres porque no tenían dinero para carbón. Cogíamos caracoles, pero como no teníamos pan, pues nos hartábamos de caracoles, pero sin pan y sin nada. En el colegio, por ejemplo, que estuve una temporada medio pensionista, todos los días comíamos trompitos, que eran los garbanzos. Hoy están mejor los trompitos que ayer. Mañana los aplastábamos, le echábamos un poquito de aceite, en fin, intentábamos que se pasaran. Cuando se hicieron las cartillas, ya iba, pero ya te daban lo que te pertenecía, a lo mejor 125 gramos de pan por día, eso sí me acuerdo yo. O te daban un cuarto kilo de azúcar para toda la semana. Entonces este señor, de la comisaría de Abastos, no sé cómo se llamaba, creo que sí, Abastos, exactamente, ¿no? Sí. Y hacía tal ostentación de riqueza y de pasarlo bien en época de hambre, pero de hambre absoluta, que fue una noche, apareció muerto, sentado contra la pared y con una cartilla de racionamiento enroscada y metida en la boca. El pan se vendía en las panaderías por cola, una cola que se ponían en la cola la noche de antes. En la época que yo estaba en el colegio tenía la cartilla de racionamiento. Bueno, todos teníamos cartilla de racionamiento. Y por estar en el colegio teníamos una cartilla, no me acuerdo si era de primera o de qué era, pero te daban más. Y yo recuerdo a mi tía diciendo, a ver, el periódico. Era el ABC entonces, el que se recibía en casa todos los días. ¿Qué dan esta semana? Entonces mi tía el domingo, como era la administradora, su gran cosa era leer lo que esa semana daban. Y yo eso sí recuerdo a mi tía decir, 1 kilo de papa, 1 cuarto de azúcar por persona, por ejemplo, o por cartilla, cada persona tenía una cartilla. También había una trampa que se hacía y era que en una familia, por ejemplo, eran la pareja y 3 hijos, y los hijos, aunque fueran de 1 año, se les daban de alta como mayores, y entonces, pues, por ejemplo, tabaco. Un niño que tenía 3 años, también era fumador, y entonces se retiraba la cajetilla o el paquete de tabaco. Y sí recuerdo de oír hablar de decir, fulanito se ha muerto y no han dado la cartilla. Se quedaban con la cartilla del muerto, como después ocurrió con las pensiones, que siguieron la gente cobrando sin dar de baja al muerto, y no lo habían dado de baja y tenían a lo mejor, en una familia de 5 tenían 7 cartillas, porque se habían muerto 2. El carbón como principal fuente de energía se convirtió en un bien muy preciado. Eran muy pocos los que contaban con luz eléctrica en sus casas, a lo sumo una bombilla de baja potencia. El carbón era la única forma de cocinar los escasos alimentos o de calentarse. En estas circunstancias, conseguir un poco de carbón era tarea difícil y se producían auténticos atropellos. Toda política de racionamiento de alimentos genera el desarrollo de un mercado negro. Los precios en el mercado negro son precios disparados, pero bueno, hay una gente que puede pagarlos, que está dispuesta a pagarlos. Entonces el gran negocio es el llevar productos importantes, productos que se demandan al mercado negro. Yo recuerdo que en la calle de los traspelistas era en la calle Juan Lirola, y me acuerdo una vez que en mi casa se compró 1 kilo de pan de Guadí, que era 1,5 kilos, sí, y costaba 9 pesetas, que es lo que ganaba un peón. Mis tíos, cuando después vinieron de la guerra, iban a Guadí, que era lo más cerca, o a esos pueblos de sierra, pero retirados aquí. Unos se iban en el tren y otros iban con bestias. Cargaban de aceite y algunos panes y para venderlo aquí en Almería.
que era el extrapelo que se llamaba. La gente piensa, y hay quien se le ocurre el extrapelo. Y había gente que iba a Portugal y traía café de Portugal, que es el más malo que existe. Algo que no se vendía claramente, se vendía de contrabando. Ese era el llamado extrapelo. De debajo de aquel cajón yo decía, dame usted 2 paquetillos de café, no me acuerdo lo que costaban. Entonces, con un papel de estraza perfectamente hecho, el paquetito pequeño, igual que hacían los garbanzos, igual que hacían el arroz, igual que hacían todos los comestibles, porque lo echaban del saco directamente y luego lo empaquetaban perfectamente. Chico, me daba 2 paquetitos de café, 3 paquetitos de café, 1 paquetito de café, lo que mi tía me encargaba, que se molía en el molinillo junto con la malta, para darle un poco de mayor sabor, porque aquello era tan insignificante, le echaban unos granitos de café a lo alto de la malta. En Jerez yo recuerdo 2 calles que estaban las viejas mujeres con cosas de extraperlo, o que no las tenían pero iban por ellas y te las llevaban, pero aparte de eso el extraperlo de los grandes terratenientes, el acaparar el trigo para venderlo a mayor precio, los acaparadores, la gente, realmente los agricultores que tenían, que dominaban el cotarro de la política en Jerez, eran también grandes extraperlistas en el fondo. Un almacén de coloniales, se llamaban entonces, era el novio de una prima mía. Y ese hombre, Manolo Serrano, de eso sí me acuerdo yo, siempre nos favorecía. Es decir, 1 kilo más de papa, unos medio kilo más de azúcar, pagado, pero un poquito como de extranjero, ¿no? No era de extraperlo, sino simplemente de favor. Todas las personas que mueren de hambre mueren asesinadas. Habría que decir, ¿no? No hay una persona que muera de hambre que no sea un asesinato. Nadie debería morir de hambre. Y si una persona muere de hambre es porque lo hemos asesinado entre todos. Andalucía, septiembre de 1939. A pesar de que el general Franco no lo reconoce, combatientes del bando republicano siguen con su lucha contra el bando nacional. Se trata en su mayoría de militantes comunistas que no han podido o no han querido salir de España y se han refugiado en montañas de difícil acceso. Los de la sierra, como les llama la gente del pueblo, pretenden aguantar en sus posiciones hasta que fuerzas extranjeras entren en España y devuelvan al país al régimen anterior. Franco, por su parte, ni siquiera reconoce el fenómeno como real y se limita a hablar de bandoleros y bandidos. Para realizar ese concepto, el ejército no se está haciendo cargo de controlar estos focos de resistencia y es la Guardia Civil la encargada de hacerlo. La Guardia Civil, al igual que la mayor parte de las provincias, lleva el peso de esa lucha contra la guerrilla antifranquista, contra el maquis. La Guardia Civil recibe unas instrucciones muy claras, muy concretas, de proceder a la represión, a la detención de todos aquellos elementos que en aquel momento estaban participando en la guerrilla. Ellos quieren, por supuesto, luchar contra el régimen de Franco. No lo consiguen del todo. Y al no conseguirlo del todo, pues lo que tratan por todos los medios es de la supervivencia. Aquello fue una guerra silenciosa y silenciada. Fue una guerra que no salía apenas en los medios de comunicación, no salía en la prensa, gran parte de la población civil no la sabía, pero la Guardia Civil estuvo durante más de una década en guerra contra lo que fue la guerrilla antifranquista. Franco tiene sobre su mesa el decreto de disolución de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque precisamente la mayoría de sus miembros han sido leales a la República. Y entonces, ante esto, va a someterle a la prueba de fuego, precisamente, de dedicarlos a la lucha contra la guerrilla, porque el ejército prácticamente para esto pues no sirve. Mi padre y yo nos fuimos a la Sierra de la Perdiguera, le llaman aquello, la Perdiguera, una sierra de montaña, y subimos, atravesamos el río Santa María, que le llaman, y subimos la sierra, y cuando fuimos había un peñasco muy alto, muy pendiente, y mi padre dijo, a ver si te puede subir este peñasco y asomarte al otro lado, que seguramente al otro lado del peñasco hay el monte más alto. Y efectivamente así es. Yo su hijo me asomo y veo ahí un grupo de hombres sentados hablando, y tenían ahí un campamento, había allí 7, 8 o 10
tenían sus tiendas de campaña y todo. La vida en la guerrilla es muy dura. No es todo ahora lo que reluce, sino que tienes que esconderte de los ciudadanos, porque si te veían, llegaban y te denunciaban, y te tenías que librar de la Guardia Civil, que la Guardia Civil pues te iba persiguiendo. Jefe de guerrilla. Pero yo qué coño sabía de jefe de guerrilla. Y yo no quería que me dijeran el jefe, yo quería ser uno como todos. Y llegábamos a una choza, a un caserío, y nos hacían café, y las mujeres por cosas primero la primera taza al jefe, ¿no? Y si había algo que el último yo, y si había que dar la cara para algo, el primero y el jefe. Aquello era tremendo, y claro, no todo el mundo llegaba y aguantaba, porque había personas que se cansaban de aquello y se marchaban, ¿comprende? Porque no veían un porvenir. Durante un cierto tiempo se estuvo pensando que provocando actos de sabotaje, de atentados contra elementos del régimen, contra aquellos que simbolizaban lo que realmente era el régimen franquista en aquel momento, iban a poder levantar al pueblo y unir al pueblo para provocar una sublevación, una reacción popular. En las provincias de Málaga y Cádiz, si el arrechucho fue en la de Cádiz, fueron procedentes de Málaga, sobre todo de la serranía de Ronda. Los maquis de la sierra, nosotros teníamos propiedades en una sierra, en Sierra Carbonera, y bueno, y más hacia el interior. Quiero decirte, pues, cuando venía un primo mío a caballo, me he encontrado a cuchicheos en la cocina, ¿no? Me he encontrado con fulano que está, calla, no, que no se hablaba. Una historia que era aventura aparentemente para nosotros los jóvenes, pero que estaba muy teñida de dolor. Córdoba fue grande, una zona grande, porque Córdoba estuvo unida a Ciudad Real, en la guerrilla. Yo creo que el bandolerismo y el mundo del maqui está lleno de una rebeldía, de un dolor, de una huida, y esa huida de la que yo he participado a veces en mi vida, esa huida hacia adelante, no me parece que sea tan heroica ni tan cinematográfica. Entre los guerrilleros del llano y campo, los del campo o los del monte, son los que están enquistados en el monte y no se atreven a salir porque están condenados a muerte. Pero a Franco parece que no le interesa mucho aquello. Y están en el monte y las mujeres suben y hasta tienen niños de aquellas relaciones en el monte, y hay muchos niños por ahí desperdigados en Montejaque y en muchos pueblos que llevan de apodo los romeros o los romeritos, porque dicen que su papá y su mamá lo hicieron en el romeral del monte. Todo lo que saliera internacionalmente fuera, pues le perjudicaba a su persona, estaba claro. Y el régimen pues quedaba en evidencia plena. De ahí el que tuviera la obsesión de, vamos, el exterminio, sea como sea, a costa inclusive de los principios que todo guardia civil tiene que ser del apoyo y ayuda al necesitado. En contra de esa serie de cosas es cuando se declara esa guerra tan sucia por parte de algunos, donde se realizan, por ejemplo, brigadillas o contrapartidas que se infiltran entre ellos para delatar tanto a los enlaces como a los propios guerrilleros. No hay palabras para demostrar lo que eran, lo que hacían, cómo nos trataban a nosotros, a los guerrilleros, y a las mujeres, las campesinas, y a los niños de esas mujeres, y a todas las familias. La Guardia Civil se portó muy salvajemente, porque le pusieron el nombre de la contrapartida, y al que mataba a un guerrillero o a un enlace le apreciaban la ley de fuga, el tiro por la culata, por atrás, porque no, ese le hacían, si era soldado, era cabo, y le subían el sueldo. Y precisamente Franco llegó y se encargó, ¿sabes tú?, de que la Guardia Civil se encargara de eliminarnos a nosotros, ¿entiendes? Sin cartel, porque no querían prisioneros, sino que llevaban al que cogieran por delante y nos mataban.
Yo paseando un día por el pueblo, veo a dos mulas bajar de los cantiles del camino pedregoso que entraba en el pueblo, y en una de esas mulas atravesado un hombre, sangrando, destrozado. Luego supe que eran de disparos, y era uno de los maquis que estaban en la serranía de Ronda y que la Guardia Civil había apresado. Entonces me enteré de la existencia de los maquis. Otra provincia fuerte fue la de Granada. La de Granada llegaron las contrapartidas de los guardias civiles a llegar a algún cortijo y al llamar, decir que implorar el nombre de algún maqui o guerrillero, y al ver que se abría la puerta del cortijo para auxiliarlo, darle la ley de fuga al cortijero y a la familia del cortijero. La guerrilla aquí en Málaga, ya después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pues Roberto, el Lozano, Roberto, precisamente será el que sea una verdadera pesadilla contra el régimen franquista. Manejó casi 170 guerrilleros. Uno de mis tíos, el que estuvo tanto tiempo en la cárcel, se había escondido en un altillo, se llamaba entonces un zaquizamí, una palabra preciosa, que era la diferencia entre una alacena y el techo. Como el techo era tan altísimo, pues era un cuartito donde se subía una escalera y se podía entrar y guardar maletas, guardar baúles, guardar cosas. Y yo creo que mi tío se escondía allí, o lo tenían allí escondido. Y en un momento determinado, ese cartero, con la puerta del piso abierta, porque habría entregado algún certificado, un telegrama, ese tipo de cosas que se entregaba entonces, lo vio pasar y lo denunció. Yo creo que ese tipo de cosas ocurrían mucho en las casas. Un heroísmo inútil realmente, pero en el fondo de una grandeza. Esa gente que se echa al monte, un grupo para defender, para luchar contra el ejército franquista. Tú imagínate esa desmesura, y realmente viviendo allí como vivían ellos en el monte. Era una cosa tremenda. Cuando se veían las cuevas donde dormían, los sitios en que se cobijaban, tú pensabas, ¿pero cómo es posible? Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Bueno, mi trabajo aquí ya ha terminado. Lo que pasa en España a partir de ahora no interesa a mis jefes. Me mandan a Polonia. ¿Polonia? ¿No estará allí Rafalo? Mejor que no, madre. No creo que allí estuviera a salvo. Nuestros aliados alemanes han tomado el país. Sí, mi periódico quiere que cobre su invasión. Y temo muchísimo que este va a acabar en un conflicto internacional. No creo que esta vez la potencia se quede en el margen. ¿Otra guerra? Sí, o la misma. Alicia. Franco tuvo un momento en que su aislamiento se vio quebrado momentáneamente. En principio, desde luego, se mantuvo en muy buenas relaciones con Italia y Alemania cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando empezó a verse que las potencias del eje iban a perder la guerra, Franco intentó acercamientos a Estados Unidos, Inglaterra, para sobre todo asegurarles
el suministro de algunos materiales que España podía dar y asegurarles que España no iba a ayudar en ningún momento a alemanes e italianos a ganar la guerra, y además que sería, digamos que mantendría una neutralidad benévola como máximo. Posteriormente ya actuó de manera aún más cínica y dejando de lado a aquellos que le habían apoyado y habían sido decisivos para que consiguiera su victoria. Lo que no hacen es que no derrocan el régimen, aíslan el régimen, pero no van a por Franco. Y aquí hay millones de personas que piensan que ahora que han ganado los aliados nos van a liberar de Franco, de esta dictadura, y no lo hacen. Porque el dinero es el poderoso caballero es don dinero. Y luego las bases americanas, finalmente Eisenhower, etc. ¿no? Lo de siempre. Qué decepción. A cambio de esa política tuvo facilidades en la consecución de petróleo, y en el año 44 incluso hubo una presión de Estados Unidos, esa sí tuvo que ser muy fuerte, para que dejara de vender materiales, minerales claves para la industria de la defensa a Alemania. Posteriormente sí, se vio aislado, se vio claramente aislado hasta los años 50, en que Franco se constituyó en un fiel aliado en la Guerra Fría, un fiel aliado de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Aquella fue su gran salvación, la Guerra Fría. Muerte. Nos siguen matando como animales. ¿Qué ha pasado, madre? ¿Qué ha pasado? Más fusilamientos. ¿Es que no te lo dicen tus amigos? Sí, estoy enterado y nada puedo hacer. A mí tampoco me parece bien. ¿Esto no va a acabar nunca? ¿No había llegado la paz? No lo entiendo. Si ya habíamos vencido. Algunos republicanos que tuvieron que cruzar la frontera por Francia a finales de febrero de 1939 se vieron unos meses después involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Francia fue ocupada y muchos de esos republicanos ingresan en la resistencia contra el nazismo o contra el nazifascismo, mientras que otros son capturados y deportados a campos de concentración. Se calcula que hubo más de 7.000 españoles en campos de concentración nazis, de los cuales 5.000 murieron en los hornos crematorios. Aquí estamos en Gibraleón, en Peguerilla, lo que fue un campo de concentración. Y aquí, pues, en fin, habíamos miles de hombres aquí. Muchos no eran lejos de aquí, de distintas provincias, ¿no? Aquí estábamos muy mal maltratados, muy mal comidos y lo pasamos bastante mal. Los campos de concentración, la idea que nosotros tenemos es una idea muy tecnificada, ¿no? De alambrada y torreta y todo eso, es mentira. Mi abuelo fue a un campo de concentración en un sitio llamado Higuera de Calatrava y él contaba que ese campo de concentración había, sí, como una alambrada alrededor, pero que era como un olivar, que la gente estaba tirada por allí. Es decir. Dormíamos en una nave que estaba asqueroso aquello, porque era todo de guano, de ese guano antiguo que había, que daba un petazo tremendo. Y como muchos también tenían sarna, pues era horrible lo que le picaba y lo maltratábamos que estábamos. Yo hasta hoy puedo contarlo, pero otros miles de compañeros no pudieron contarlo. De los testimonios que tenemos de personas que vivieron la experiencia de estar detenidos en el campo de Torremolinos o de Alhaurín el Grande, recuerdan que no se trataba de campos muy bien consolidados, sino que se trataban de algunas alambradas, por cierto, bastante bajas, pero muy bien vigiladas. Cada trecho de 3-4 metros había un vigilante que se ocupaba de que nadie pudiera escapar de allí. Era un rollo de alambre de pincho, de lo cual no podía pasar, no podía saltar ni por abajo, ni por dentro, ni por nada. Y había un rollo y otro rollo más para allá. Y esto era voces también, con las manos puestas aquí, para comunicarse con la familia. Y nosotros allí tenemos que dormir, unas tiendas de campaña teníamos allí, cada uno teníamos como 1,5 metros de tela,
y lo uníamos y hacíamos una tienda de campaña y nos sentábamos. En una piedra nos sentábamos y allí pasamos. Como pues encendiéramos lumbre, pum, pum, pum. Había tiros. No podíamos encender lumbre, que allí teníamos que estar todos. Y aquí dormíamos nosotros en fila, pegados a la pared, otros aquí en el centro. Como podéis apreciar, esta nave albergaba a miles de hombres que todos estábamos llenos de miseria. Luego para asearnos nosotros teníamos unas especies, unos bates, unas litrinas o zanjas, como fuera, que aquello era horrible para soportar aquello. Nos sacaban después de cantar el cara al sol 3 veces al día, antes de las comidas de aquellos ranchos tan malos y tan fatales. Pues nos daban un pollito que tenía menos de una cuarta y una lata de sardinas para 2. Por la mañana, en vez de café o cualquier cosa, era un cardo que nos ponían, unos cardos con hueso muy salado el cardo, incluso a veces tenían hasta gusanos. Él me contó, por ejemplo, que pasaron varios días sin comer y un día entró un camión de chuscos de pan, de pequeñas barritas de pan, y empezaron desde arriba, hay algunas fotos de este tipo de cosas, a tirar los chuscos de pan a los prisioneros. El hambre era tanta, la presión era tanto, que algunos murieron aplastados por los compañeros. Estuve de arriero, tenía un burro muy joven, muy nervioso, y un burro muy viejo, muy penco. Y claro, no se cogían, se adelantaba el uno y el otro, y le metí así al burro, le pinché para cantar, y un guardia me pegó una hostia y me tiró del borde del canal, que ya había una profundidad de metros. Mi padre estaba allí con una pala y pico, no sé, el pico, la pala, y le cogí la mano y se quedó mirando al guardia, nada más hizo así, hicieron todo se cargaron los mosquetones, que si mi padre avanza le pegan 7 tiros y todo el que lo hubiera solidarizado. Aquí nuevamente estamos en el puerto pesquero de Huelva, lo que fue un campo de concentración. Todo esto que se ve de aquí eran llenos de barracones de pesqueros, muy mal cuidados, porque incluso estuvo en ruina por los cementos que tenían en malas condiciones. Pero vamos, nos metieron ahí. Aquí todo con sarna, de vez en cuando, como teníamos el agua cerquita, nos metíamos en el agua los que podíamos o los que nos daban permiso. Nos formaban a medianoche y nos decían los que iban a fusilar, nos formaban para que viéramos el fusilamiento. Y allí llegué a saber hasta 18 fusilados. De campo en campo estuvo hasta que lo pusieron a los 6 años de estar rodando de un sitio a otro. Lo pusieron en libertad. Tenía que presentarse todos los meses, tenía que presentarse al cuartel de la policía. Y ahí estuve en la cárcel hasta que me juzgaron. Inmediatamente que me juzgaron, me mandaron al campo de concentración de esta leche de 2 hermanas. Y ahí estuve en el campo de 2 hermanas hasta que me dieron la libertad ahí. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Le loyer est de 4 francs. C'est très propre. Et puis, vous avez une vue magnifique. Vous êtes très amable avec moi, madame. Ne vous inquiétez pas. Si vous payez sans délai, il n'y aura aucun problème. Oui, oui, d'accord. C'est vrai que nous, les Français, on n'est pas très gentils là-bas à la frontière. Mais ici, à Paris, c'est différent. Entre enero y febrero del 39 aproximadamente, pues un volumen grandísimo de personas, en torno al medio millón, salen por la frontera de los Pirineos hacia Francia. Y lo primero que hay que señalar es que la relación de los exiliados con Francia no fue ni mucho menos fácil.
Francia, digamos, titubeó, en un primer momento aceptaba solo mujeres y niños y ancianos, después ya ha empezado a admitir gente joven, temían que entre los exiliados españoles pues hubiera revolucionarios, en fin, gente de mal vivir, y Francia no estaba desde luego en la mejor disposición intelectual para acoger en ese momento a los exiliados españoles, pero poco a poco la fuerza y la realidad de los hechos se impone, ¿no? Entonces mi madre le dice a mi padre, mira,